En diciembre de 2008, Geneviève Lermite, la mujer que está en tu pantalla, fue condenada por el Tribunal Correccional de Niveles, localidad ubicada al sur de Bruselas, a cadena perpetua. Durante el juicio, los abogados de Lermite argumentaron que su cliente tenía un trastorno mental y que no debía ser enviada a prisión. Pero el jurado estaba firme, merecía permanecer todo el tiempo que fuera posible en prisión antes de que dañara a alguien más. Ya para 2010, Lermite presentó una demanda civil exigiendo hasta 2.6 millones a su psiquiatra, alegando que su terapia no logró evitar los actos aberrantes que había cometido el 28 de febrero de 2007. Sin embargo, terminó abandonando la batalla legal después de 10 años y se resignó al encierro. El caso conmocionó a la opinión pública en Bélgica, que siguió puntualmente el desarrollo de la investigación y el proceso. Muchas personas decían que no merecía perdón alguno, que intentaba declararse mentalmente inestable para salir librada de la justicia, pero la mujer defendía su postura y aseguraba que lo había hecho para librarlos del sufrimiento, y por este comentario el jurado la había declarado responsable de sus actos y culpable de asesinato premeditado a sus 5 hijos. Geneviève Lermite era reconocida como una madre amorosa, consentidora, una persona alegre y simpática con todo aquel que se le acercaba. Geneviève Lermite y su esposo, el marroquí Bouchai Makadem, no parecían tener grandes problemas. Makadem era empleado en el sector farmacéutico y su familia era su razón de vivir. Confiaba plenamente en su esposa, y mientras él hacía viajes como parte de su trabajo, Geneviève se quedaba a cargo de la casa y de Jasmine, de 14 años, Nora, de 12, Miriam, de 9, Mina, de 7 y Mehdi, de 3 años. Su esposo se encontraba de viaje de negocios. Geneviève estaba sola con sus hijos y nadie sabía que la mujer desde hacía tiempo se sentía completamente aislada socialmente, incomprendida, desesperada y angustiada. La mujer que estaba al cuidado del hogar ya se había acostumbrado a ciertas actividades, por ejemplo, a darles de comer a sus hijos, hacer con ellos sus tareas y al término del día prepararlos para que se fueran a dormir. Todo parecía ir bastante bien esa noche. La casa permaneció en silencio por un tiempo, pero luego Geneviève, aprovechando que sus hijos veían una película, llamó a la menor de sus pequeñas, y tras forcejear con ella, la degolló. Así repitió la operación anterior con su único hijo. En el caso de Miriam, la dirigió al despacho porque tenía una sorpresa. Tapó sus ojos con un pañuelo, tomó una placa de mármol y la golpeó en la cabeza. A ella también la degolló. Jasmine fue la última víctima quien asesinó de la misma forma que a su hermana Miriam. La mujer aún tuvo fuerzas suficientes para acercarse a ellos y revisar que estaban muertos. Los tocaba y miraba fijamente para comprobar que no respiraban. Una vez que se cercioró, acercó el cuchillo y trató de quitarse la vida. Pero en este intento la mujer no fue capaz de hacerlo. Al no saber cómo actuar, llamó por teléfono a los servicios de emergencia y en caso que no llegaran a tiempo dejó 2 notas manuscritas en la puerta de su casa con el mensaje: llamar a la policía. Geneviève fue enviada al hospital más cercano. Se creía que sus heridas eran de gravedad, pero los médicos se molestaron cuando notaron que eran superficiales y que la sangre que tenía en su ropa pertenecía a sus hijos. La mujer fue trasladada a la comisaría para que el proceso penal comenzara. Según las autoridades, el caso no tenía complejidad, pues Geneviève había confesado parte de su plan, que una vez que liberara a sus hijos ella seguía, pero en dicho intento algo salió mal y se arrepintió. Geneviève fue llevada a juicio, en donde fue juzgada por cada uno de sus crímenes. El juez federal buscó darle la pena máxima, no merecía menos. Pero su defensa alegó algo que no era justo. Dijo que ella no estaba en sus cabales, que tenía una enfermedad mental que le había orillado a asesinar, pero esto quedó descartado. Además, no se podía tomar en cuenta porque Geneviève había enviado un día antes a los asesinatos una carta a su psicólogo, en donde detalló punto por punto su plan, y esto la hacía consciente de sus actos, y no a una enfermedad mental como tanto querían sus abogados para que no fuera responsabilizada por los homicidios. La mujer de más de 40 años fue condenada a cadena perpetua en 2008, y durante todo el proceso penal lució así: inexpresiva e indolente, muy diferente a su esposo, quien le estaba pasando muy mal.
Pouchaïb estaba destrozado. Decía que su peor error había sido aceptar ese viaje y que nunca imaginó que su esposa se atrevería a hacer algo tan aberrante. Había asesinado a sus 5 hijos, todos ellos menores de edad, y si la justicia le daba esa sentencia es porque lo merecía, mas no porque se lo deseara. Hasta el mismo día del juicio, los psiquiatras del gobierno que examinaron a Genevieve consideraron que era responsable de sus actos, pero otros médicos decían que se encontraba en un estado de ansiedad aguda y de depresión, y que al estar consciente de lo que había hecho, solo pensaba en una cosa: morir. Durante el juicio se dio a conocer que la infancia de Genevieve estuvo marcada por la rudeza de sus padres, algo que desencadenó en la pequeña un miedo hacia ellos, y como salida se encerró en sí misma, y tuvo episodios de espasmos musculares y ataques de ansiedad que nunca atendió. Una vez que ingresó a la secundaria, su autoestima bajó, le impedía desarrollarse académicamente, y justo en este lugar conoció al que años más tarde se convertiría en su esposo, Pouchaïb Macadam. Ni su falta de economía, ni la brecha cultural afectaba su relación. Pero ocurría algo que no era normal. Pouchaïb Macadam había conocido en su país a Michel Char, un hombre mayor que no tenía hijos ni esposa, y a quien Pouchaïb reconocía como su padre, quien por cierto durante un tiempo los había recibido en su casa cuando la pareja se casó el 22 de septiembre de 1990, y hasta se fue con ellos de luna de miel, y durmió en la misma habitación que los recién casados, algo que no fue bien visto por Genevieve, pero decidió aceptarlo. Pero esto no sería temporal. Luego de que naciera su primogénita Jasmine, Michelle vendió su casa y compró una más grande para que todos se fueran a vivir juntos. Fue aquí cuando Genevieve comenzó a incomodarse. Michelle no los dejaba, veía con ellos la televisión, y hasta se unía a sus vacaciones familiares, pues según esas eran las tradiciones marroquíes, aunque él era belga, y no tenía nada que ver con esta mentalidad. Ante esta convivencia anormal, Genevieve llegó a pensar que su esposo y Michelle tenían una relación sentimental, de ahí que el hombre mayor se hiciera cargo de todo, hasta de seguros de vida que cada integrante de la familia tenía, pero no quiso enfrentar a su esposo pues no se podía hablar con él. Luego llegó a sus vidas su hija Nora, y una vez que nació la bebé, Genevieve sufrió depresión posparto, y aunado a esto, afirmó que durante todo el embarazo su esposo la golpeó. Además, el hombre no se sentía capaz de cuidar a su hija mayor, y presionó a Genevieve para que dejara su empleo, y se quedara en su casa atendiendo las labores domésticas y a sus hijas. Pero algo que no fue tomado en cuenta es que el día en que ocurrió la tragedia, Pouchaïb no estaba por viaje de negocios. Genevieve aseguró en el estrado que por inconformidad, pues ya lo había obligado a hacerse responsable de su propia familia y quitarle obligaciones a Michel, su esposo se iba a tomar unas vacaciones a Marruecos, viajes que duraban de una semana a un mes, lo que ocasionó en su esposa sufrimiento por la ausencia, y como un escape, Genevieve comenzó a autolesionarse. Esto la llevó a tomar terapia, pero nada podía ayudarla. Había muchos pensamientos y voces negativas que le impulsaban a quitarse la vida, pero tenía miedo de dejar a sus hijos con su padre, o peor, que se quedaran en manos de Michel, a quien describió como un canalla, que había llegado a su vida y a la de su familia para hacerles pasar un infierno. Lentamente, la mujer había desarrollado una fragilidad interior que pocas veces mostraba externamente, y consideran que había creado una omnipotencia maternal. Así que el quitarle la vida a sus hijos fue una autolesión, que no tenía remedio, y por lo tanto, merecía sufrir en vida. Un segundo análisis realizado tras esa revelación indicó que la mujer no podía ser considerada responsable de sus actos, y recomendaron internarla en una clínica psiquiátrica antes de que atentara contra su vida. Pero como ya se había determinado que fuera a prisión, no había más que hacer. Genevieve pudo salir de prisión y fue enviada a casa de un tío mientras recibía tratamiento psiquiátrico, pero esto solo empeoró su situación. Por ello solicitó la eutanasia, alegando sufrimiento psicológico sin esperanzas, a lo que las autoridades aceptaron su petición. Genevieve Lermite, de entonces 56 años, murió en el hospital Leonard de Vinci por eutanasia. En Bélgica, la ley permite que las personas elijan la eutanasia si se considera que padecen un sufrimiento psicológico insoportable e incurable, y que no es solo físico. La persona debe ser consciente de su decisión y debe ser capaz de expresar su deseo de manera razonada y coherente. Su abogado expresó que ese es el procedimiento específico que siguió la señora Lermite,
después de haber recopilado las diversas opiniones médicas. Por su parte, la psicóloga Emily Maroit dijo a un canal de televisión que Geneviève Lermite probablemente eligió morir el 28 de febrero como un gesto simbólico de respeto por sus hijos, o también pudo haber sido para ella una forma de terminar lo que empezó, porque básicamente quería terminar con su vida cuando los mató, expresó la psicóloga. De esta manera, en 2023, la vida de esta mujer llegó a su fin luego de haber acabado con toda su familia por razones que únicamente ella sabía. Y aunque hubo opiniones a favor y en contra, se unieron al dolor por el que pasaba Pouchaib Macadam, quien de un momento a otro lo perdió todo. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.